Vamos a arrancar con un tema que pues está ocupando ya las portadas de los medios de comunicación, que es lo ocurrido en Jalisco, luego de que un colectivo de búsqueda de desaparecidos encuentra este lugar del terror, ¿no? Hay pocas maneras de describir este hallazgo, pero pues ya está ahí la información, están ahí ya tardías, ¿sí?, las declaraciones de las autoridades, pero vamos a entrar en materia. En los últimos días, la información sobre este lote ubicado en Teuchitlán, Jalisco, el cual era utilizado para prácticas criminales por el cártel Jalisco Nueva Generación, ha capturado mucha atención. Organizaciones han denunciado que ahí, con falsas promesas de trabajo, y lo vamos a ver más adelante, se reclutaba a víctimas de las que solo sobrevivían unas cuantas. El resto eran asesinadas y desaparecidas en el mismo predio. En septiembre, la Fiscalía de Jalisco ya había recibido reportes que señalaban su uso por parte del crimen organizado, desde septiembre del 2024. Durante el operativo que hubo en ese momento se desplegaron binomios caninos, se utilizó una retroexcavadora y un equipo de 10 personas. Sin embargo, las autoridades informaron que no había hallazgos significativos en ese momento. La unidad multimedia, sin embargo, preparó este video para entender cómo ocurrió toda esta tragedia y la impunidad con la que operaron las autoridades. Vamos a verlo. La imagen que circula en redes es brutal. Cientos de pares de zapatos amontonados y decenas de prendas de vestir, algunas maletas e identificaciones son parte de los restos encontrados en un campo de reclutamiento y exterminio en Jalisco. Quienes cayeron en la trampa criminal solo tenían una ilusión: encontrar trabajo. A cambio, muchos hallaron la muerte en manos del cártel Jalisco Nueva Generación. Denunciaron organizaciones de búsqueda de desaparecidos. El pasado 5 de marzo, gracias a una llamada anónima, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó el rancho Izaguirre, en la localidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, que servía como campo de exterminio y adiestramiento por parte de un grupo del crimen organizado, en donde habrían sido asesinadas cientos de personas, aunque aún no se tiene una cifra exacta. De acuerdo con los testimonios recabados por el colectivo, el lote era utilizado para prácticas criminales por el cártel Jalisco Nueva Generación, por el que fueron hallados 3 hornos crematorios clandestinos, restos óseos, maletas, restos de droga, así como cientos de prendas de vestir y calzado que pertenecían a las víctimas. Ubicado a aproximadamente 1 hora de Guadalajara, Jalisco, el campo de exterminio ya había sido intervenido y asegurado por parte de la Guardia Nacional en septiembre de 2024, sin que las autoridades reportaran ningún crematorio o fosa, como tampoco todos los hallazgos que están saliendo a la luz en este momento. Indira Navarro, representante del colectivo, ha detallado en entrevistas el modus operandi para reclutar a las víctimas y el calvario al que eran sometidas. El cártel liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ofrecía vacantes en Facebook para trabajar como ayudante en general, chofer o personal de seguridad. Sin embargo, cuando los interesados en estos puestos arribaban a la central de autobuses de Guadalajara, eran secuestrados, despojados de sus pertenencias personales y transportados en un vehículo hacia el campo de exterminio y reclutamiento, en donde eran sometidos a castigos, aislamiento, vejaciones, hacinamiento e incluso los privaban de la vida. Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, adelantó que se abrirá una investigación por este caso, pero puso en duda que autoridades de Jalisco desconocieran lo que pasaba en Teuchitlán. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado, dijo durante su intervención en la mañanera de este martes. De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en Jalisco hay 15.426 personas desaparecidas, de las que 12.407 son hombres y 5.807 mujeres. Zapopan es el municipio con mayor número de desaparecidos,
ya que hasta el pasado 28 de febrero había 2.774 personas sin localizar. Era importante tener el contexto de qué es lo que había pasado en este predio allá en Teuchitlán, Jalisco, para saber cómo habían en su momento las autoridades atendido este descubrimiento, este hallazgo, cuando dijeron que no había indicios también de cuerpos calcinados, que no encontraron más allá de todo lo que ya apareció en estos días y que sobre todo ha capturado nuestra atención debido a cientos de artículos que hemos visto ahí, que para muchas familias pues es una esperanza para encontrar a sus familiares que fueron desaparecidos. Todo este contexto también tiene como una respuesta a lo que dice el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, porque él admitió que las primeras labores que se hicieron en 2024 fueron insuficientes. El día de ayer realizó una supervisión en el rancho Izaguirre y detalló estos nuevos indicios encontrados a partir del trabajo de los colectivos. Él, en un video que dejó en sus redes sociales, puntualizó que la Guardia Nacional fue la primera agrupación que encontró el predio en septiembre del año pasado. Recordó que en ese momento se detuvieron a 10 personas y además se liberaron a otras 2, por lo que volvió a lanzar ahora una invitación para que las autoridades federales sean parte de las investigaciones. Escuchemos parte de sus comentarios. Nos encontramos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde hace unos días integrantes de un colectivo encontraron nuevos indicios para la investigación abierta en septiembre pasado. Este lugar fue descubierto por un operativo de la Guardia Nacional, la cual fungió como primer respondiente el 18 de septiembre de 2024. En aquel momento fueron detenidas 10 personas, mismas que fueron vinculadas a proceso. 2 más se encontraban privadas de su libertad y se encontró además un cadáver cubierto con plástico. Hemos dejado clara nuestra postura de compartir toda la información a nuestro alcance ante el gobierno federal, incluso haciéndoles una invitación a formar parte de las investigaciones. En el sitio se han localizado pertenencias, tanto de víctimas como de personas que pudieran haber estado involucradas en actividades ilícitas. La investigación sigue su curso para esclarecer estos hechos con absoluta transparencia y responsabilidad. Hasta el momento, se han localizado 4 espacios con presuntos restos humanos. Estamos llevando a cabo un análisis forense detallado y minucioso para poder determinar la procedencia de los restos y los objetos encontrados. La primera búsqueda de restos humanos, encabezada por la Fiscalía del Estado, ocurrió el 18 de septiembre pasado y se prolongó hasta octubre. Participaron más de 10 personas. Se contó con una retroexcavadora, medidores de compactación de suelos y binomios caninos. Sin embargo, ante los recientes hallazgos, los trabajos fueron insuficientes. Ante ello iniciamos una investigación para poder determinar posibles omisiones de cualquier autoridad y fincar responsabilidades. Los peritos, las evidencias encontradas en estos momentos nos indican que no existió actividad en este punto después de que fue asegurado en septiembre pasado. Es decir, no hubo actividad delictiva entre septiembre y el momento en que entraron los colectivos. No obstante a ello, el trabajo pericial continúa para determinar la antigüedad exacta de los restos y sus posibles identificaciones, garantizando que cada hallazgo sea tratado con el debido rigor científico y respeto a las víctimas y sus familiares. El gobernador Pablo Lemus nos ha instruido a continuar con las investigaciones para descartar la presencia de más restos humanos en este predio y que sigamos colaborando con los colectivos de personas desaparecidas. Nos ha instruido además de también iniciar los procedimientos de extinción de dominio de este predio para que nunca más pueda ser utilizado para delinquir. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de forma coordinada con los 3 órdenes de gobierno en este y en cualquier otro tema que sea de nuestra competencia. Muchas gracias. Bueno, ese es el video del fiscal estatal de Jalisco, pues da datos importantes
Primero es muy incómodo, ¿no? Que se grabe justo en el lugar donde pues fueron encontrados restos humanos, como presumiendo que ahí está, ¿no? Quizás un punto innecesario, pero pues intenta como justificar que o explicar que no hay novedad porque ellos ya en septiembre lo habían detectado, pero que sí fue insuficiente. Él da la explicación de todo el equipo que se llevó, pero no se encontró nada. Entonces, todo nos lleva a decir qué pasó. O sea, hubo negligencia, hubo omisión. De verdad no había nada, le creemos al fiscal de Jalisco. Es muy complicado porque las cifras muestran que en esa entidad hay una crisis severa de desapariciones a la que nos vamos a meter a continuación. Pero, o sea, es muy sí, muy contradictorio este mensaje del fiscal, porque, o sea, entonces todo ocurrió en 2 meses, todo lo que estamos viendo ahorita en las imágenes, o qué es lo que concluye del video, ¿no? Sí, porque de acuerdo con lo que también menciona el colectivo, es que ellos no encontraron ningún sello que les impidiera entrar o que tuviera alguna clausura por parte de las autoridades, porque entonces, si en septiembre la Guardia Nacional, que es lo que estamos viendo, que se están echando la culpa entre autoridades, ¿no? A ver, te corresponde a ti, que eres Guardia Nacional, que eres una organización federal, o te corresponde a ti, policía local, hacer resguardo del lugar, que es lo que estaba pasando. Y además también lo que dice el colectivo es, a nosotros nos insistieron que fuéramos y que asistiéramos a revisar y hacer una supervisión en ese predio. Ahí se contraponen ya varias voces, pero lo que vemos es que cuando llega el colectivo, no hay ningún sello, encuentran todos estos artículos que ahora ya se sabe, ¿no? O sea, son artículos que es de gente que fue calcinada en estos crematorios que también destruyen toda la evidencia de las personas que estuvieron ahí, el rastro que no queda absolutamente nada, para que no se conviertan en una cifra y no sigan aumentando el número de personas desaparecidas o el número de gente que encontraron sin vida para las autoridades y las cifras estatales. Exacto. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, Jalisco es el cuarto lugar en casos de incidencia delictiva. O sea, está muy alto. Tiene 6,832 casos. La media nacional es de 5,075. O sea, también, digo, hasta ahí toca regaño no solo al gobierno, sino hasta medios de comunicación, que te centras en Ciudad de México, en Guanajuato, pero, o sea, el cuarto lugar inmediatamente es Jalisco. Y hay que hablar también de esos otros estados que mediáticamente a lo mejor no acaparan mucho la atención, pero hay que ver qué está ocurriendo. Jalisco, Baja California, Puebla, o sea, ver más allá del primer lugar en incidencia delictiva te permite ampliar ese horizonte y ver que en Jalisco la incidencia delictiva es alta. En víctimas de homicidio doloso por entidad federativa, Jalisco está en el top 10, tiene el 7º lugar con 124 casos, esto en enero. Son de los datos más recientes que da la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí tienen ustedes las gráficas, esa es la de los homicidios dolosos. Jalisco ocupa el 7º lugar, con al menos en lo que va de este año. Si nos seguimos con el registro estatal de personas desaparecidas, obvio esto que pues con reservas porque es un registro estatal, registro del gobierno, según estos datos, en Jalisco hay un total de 15,426 personas cuyo paradero sigue siendo desconocido. De estas, 1,770 son mujeres y 13,656 son hombres. También entre los datos que tenemos es que las desapariciones se concentran principalmente en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, en Zapopan, Guadalajara, Tlajumulco, Tlaquepaque y Tonalá como los puntos más críticos. Esta distribución territorial también tiene como evidencia patrones de violencia y desaparición en áreas urbanas que son clave del estado.
¿Qué es lo que sucedió durante el sexenio de Enrique Alfaro? Que es también cuando encuentran este predio en Teuchitlán, Jalisco. Pues Enrique Alfaro también se triplicaron estas desapariciones al pasar de 5.873 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas en 2019 a más de 15.348 casos al cierre de 2024. Esto representa 9.618 personas desaparecidas en su gestión. Un número que también ayer en la entrevista que daba el exrector de la UNAM, en donde el exrector Víctor Manuel González Romero decía, es que desde 2022 Enrique Alfaro dijo que ya no iba a aportar más datos para personas desaparecidas porque estaban ahí tratando de hacer ver que Jalisco sí tiene una crisis de desaparición, tiene una crisis de violencia, situación que desde su perspectiva no estaba sucediendo y por eso no abonaban más datos a estas tablas. Ahora se comienza a recuperar esas cifras, pero vaya que sí vamos a ver este tipo de repunte, justamente por eso, porque no hubo un reporte durante 2023 y 2024 de cuáles eran el número al cual ascendían estas cifras de desapariciones, Dani. Hay algo que nos pone aquí en el guión en nuestra productora Blanca Juárez, que, o sea, siempre vale la pena politizar estos casos, ¿no? Uh-huh. Es necesario hacerlo. Ayer el propio fiscal general lo hablaba, de que era necesario, por la magnitud de lo que estamos viendo, no solamente pues fincar responsabilidades hacia un grupo delictivo, sino fincar responsabilidades hacia el aparato político, claro, y gubernamental, ¿no? O sea, de algo tan grande no pudo estar ocurriendo a escondidas de ellos. Uh-huh. O sea, tenían que haberse enterado o el municipio o el estado, o el municipio y el estado, ¿no? Uh-huh. O sea, sí o sí, no, algo así no puede ocurrir sin que la autoridad se dé cuenta. Entonces, hay información sobre Enrique Alfaro, que es quien acaba de dejar la administración de Jalisco, un político de Movimiento Ciudadano que le hereda la gubernatura a su colega también de ese partido, y estos datos es preferible no olvidarlos nunca, porque ya Perla hablaba de cómo pues Alfaro deja por sus ganas de reportar datos, porque además tenía sus arranques de ira pues rarísimos. Sí. A cada rato era un personaje que se enojaba, y no era que se enojaba a escondidas o cerrando la puerta, hacía siempre evidente su enojo. Entonces, él acusaba a los colectivos, como Luz de Esperanza y Madres Buscadoras de Sonora, de no actuar por el legítimo reclamo de justicia, sino con intereses legítimos, con intereses políticos. Cuando, bueno, si tú sabes las cifras de tu estado, ¿con qué cara les dices a las Madres Buscadoras que te quieren golpear? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿con qué cara? Solamente Alfaro. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Jalisco tiene un nivel superior de gravedad en materia de desapariciones. Los casos aumentaron a partir de 2008, el incremento se da en 2013 y para 2021 se da la mayor concentración de los casos con 2.011 personas, todas ellas desaparecidas. Aquí también entra otro dato importante, que es la edad. Por ejemplo, el 44% de los casos de personas desaparecidas es de personas de entre 20 y 34 años de edad, que son muy jovencitos. En el caso de las mujeres que desaparecen, tienden a ser todavía más jóvenes, de 15 a 19 años de edad. Este dato nos da pie para ir a un tema que se ha estado comentando mucho en los últimos días, luego de que se descubre este lugar allá en Jalisco, que es el reclutamiento de jóvenes por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y hay un podcast que es que todo el mundo está haciendo referencia a él, un canal de YouTube que se llama Gusgri, porque recoge un testimonio de un joven que sobrevivió a este reclutamiento, que sí nos lleva a eso, o sea, de personas jóvenes que son secuestradas y pues obligadas a trabajar en este tipo de actividades, pero nos lleva a decir, eso también ya se había estado denunciando.
Sí, ya hay testimonios de la manera en que están operando las células criminales. Decías muy bien, Dani, hay que tomar en cuenta las responsabilidades que tiene también el aparato político, ¿no? Y la estructura que han hecho los gobiernos, todo lo que tiene que ver con ellos para tratar de combatir a estas células del crimen organizado. Cuando empezamos a ver estos testimonios, más nos preguntamos qué han hecho los gobiernos. Sí, ahorita el foco está en Jalisco, pero además también en otros estados para saber qué es lo que está pasando, porque en este canal que nos adelantaba Dani de Gusgri, quien su nombre real es Jonathan Jovan Bes Samano, un joven que se identificó como Luis relató la manera en que le ofrecieron un trabajo, pero esto pues se convirtió en toda una experiencia de terror, porque el cártel Jalisco Nueva Generación pues sí ha tenido estrategias más sofisticadas para reclutar a los jóvenes para que se conviertan en parte de sus filas y expandan también su territorio. En estas ofertas de trabajo, que se publican además en redes sociales y plataformas de empleo, están diseñadas para sobre todo hablarle a los jóvenes y a los más vulnerables, especialmente quienes están pasando por situaciones económicas graves. Las promesas pues suelen ser totalmente contrarias a lo que van a realizar porque primero les ofrecen un muy buen salario, beneficios atractivos y son parte de lo que atrae a los jóvenes. Sin embargo, al responder que sí, que quieren entrar los jóvenes a este trabajo, se dan cuenta que fueron parte pues de un reclutamiento para una célula criminal porque son llevados a centros de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, como es el caso de el lugar que se descubrió y en el cual pues ya vimos todo lo que encontraron. Ahí también era un lugar en donde se entrenaba a los jóvenes, donde se les tiene bajo coerción, se les priva de su libertad y se les somete a prácticas de adoctrinamiento que incluyen abuso físico y psicológico con el fin pues de integrarlos a las células del crimen organizado. En esta entrevista que dan en el canal de Gusgri, la víctima explica que todo comenzó con una oferta en redes. El anuncio ofrecía un sueldo elevado y un puesto de seguridad en una empresa privada, un cargo al que creyó pues sí podía tener un lugar en donde desarrollarse. Además, la oferta le incluía ciertos beneficios como beneficios que se ofrecen en plataformas como Uber, pagado para el traslado hasta el lugar de la entrevista y un sueldo semanal de 3,000 pesos. Que aquí haciendo rápido un paréntesis a lo que nos estás contando, Perla, no estamos hablando de que los jóvenes eran engañados con empleos de sueldos que los iban a hacer millonarios en un año, o sea, eran ofertas de trabajo para puestos de seguridad privada, sueldo semanal de 3,000 pesos, o sea, eran jóvenes pues que estaban buscando un trabajo normal, ¿no? O sea, no llevados con falsas esperanzas de entrar al narcotráfico y ganar muchísimo. O sea, sí eran por completo engañados. Sí, porque además si tú encuentras el trabajo en una plataforma incluso de que te ofrece trabajo que en una empresa de seguridad, pues en una plataforma en donde tú sabes que a lo mejor si hay un filtro, pues obviamente te vas confiado con ello, ¿no? Y con estos beneficios también de nosotros te ponemos el Uber, si tienes que salir tarde, nosotros vamos a correr con ciertos gastos y además vas a tener tu sueldo íntegro. Luego de que entrega sus documentos personales como parte de esta oferta laboral, a él le informan que se va a tener que someter a un entrenamiento que durará 3 días, el cual tenía que realizarlo porque lo que iba a hacer en sus tareas pues era trabajo de seguridad. Al llegar a esta entrevista, para él todo estaba de manera muy normal y se encontraba acompañado de además de alrededor de 15 personas, quienes primero fueron trasladados en una camioneta y después de este primer traslado, pues las cosas, dice, comenzaron a cambiar absolutamente. A los pocos minutos fue él llevado de Jalisco a zonas rurales de Nayarit y lo movieron constantemente entre vehículos y por caminos de terracería, por lo que no sabía muy bien en dónde se encontraba. Y finalmente una de las casas de este lugar le informaron que estaba ahí para ser entrenado como sicario de la empresa, el término que usan para referirse al cártel Jalisco Nueva Generación.
Bueno, ahí ya empieza todo el relato del secuestro y habla de que así empieza la experiencia de control, violencia y amenazas. Al llegar a la casa de seguridad, pues ya se encuentra con otras personas que también fueron secuestradas. Ahí les quitan sus celulares, las identificaciones y pertenencias personales y empieza la violencia en contra de ellos, de las víctimas. Hay actos de humillación, de control, los obligan a hacer sentadillas, ese tipo de para ver si tienen algo escondido, los inspeccionan minuciosamente y empieza todo un relato de que es increíble, ¿no? O sea, de muchísima violencia, pero que coincide con lo que estamos viendo ya, el hallazgo de este colectivo, porque hay maletas y eso te recuerda a la parte en la que ya hablaba Perla de que les decían, tienes que cubrir eh, pues estos 3 días De entrenamiento. de entrenamiento. Entonces, por eso, pues ropa, maletas, y bueno, ahí viene todo ese relato que es terrorífico. Y esto, pues ya se había estado dando a conocer. No es la primera vez que estábamos escuchando de que los cárteles estaban reclutando jovencitos, no solamente es el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, yo creo que ahí hay un terreno que no se ha explorado y que urge porque, o sea, podría ser solamente el inicio de otros tantos. Sí, el inicio de otros tantos, él también tuvo este relato en el canal de YouTube que les mencionamos y además también las prácticas que utilizan este tipo de sicarios y de personas, pues son deshumanizar a los jóvenes, ¿no? O sea, hacerles ver que no tienen ninguna otra opción más que ejercer violencia física en contra de la otra persona, porque a ellos así fueron entrenados, y es lo que dicen, ¿no? En este periodo en el cual yo estuve secuestrado, pues lo que me decían era que tenía que hacer labores de limpieza, tenía que tener también labores que ayudaran ahí en la casa en la cual me tenían recluido, y cualquier cosa que no limpiara bien o que no hiciera bien, venían las agresiones y venían los golpes físicos, que provocan también con esta situación que la respuesta inmediata después de que se someten a castigos de este tipo, es que sea la misma, ¿no? Una reacción de violencia, y de esta forma también al momento de salir y querer defender a el cártel Jalisco Nueva Generación, pues les quitan toda esta conciencia de humanidad que existe y de humanismo que tenemos todas las personas, y sin problema alguno, pues terminan asesinando o terminan también teniendo estas prácticas igualitarias. Y es que, o sea, si uno se mete a buscar sobre la crisis de Jalisco en violencia, en homicidios, en todo, o sea, se encuentra datos escalofriantes. Tenemos otro que habla sobre la crisis forense que tampoco se abordó. En septiembre de 2018 fueron descubiertos 2 tráilers con 322 personas sin vida, esto en 2018. El primero fue descubierto en Tlajomulco de Zúñiga, uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. El segundo fue 3 días después en el estacionamiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto pues ya es cuando la presión obliga al gobierno de Jalisco a reconocer que esa fue la manera en que resolvió temporalmente la crisis forense por la saturación de los anfiteatros, o sea, meter los cuerpos a trailers, ¿no? El sexenio del priista Aristóteles Sandoval estaba por terminar, y cuando comenzaría el gobierno de Alfaro, pues bueno, también recibe toda esta herencia. Durante años, el gobierno de Jalisco contó con una solución para manejar esa presión. En un enorme horno crematorio dentro de sus instalaciones, utilizado para deshacerse de cuerpos, pues bueno, ahí dio solución final. A pesar de que la Ley General de Víctimas prohibió su uso en 2013, las autoridades continuaron operándolo hasta finales del 2015. En ese periodo, el instituto incineró a un total de 2.755 cadáveres. Al llegar a la gobernatura, Alfaro no resolvió el problema, al contrario, lo empeoró.
al dejar el cargo dejó una crisis de desapariciones de violencia justo por la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, que pues ha ido tomando mayor y mayor fuerza en los últimos años. Y para tener también claro este contexto en el cual se encuentra Jalisco, el día de ayer los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela entrevistaron al rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, sobre este hallazgo de las familias buscadoras, quien les informó que el gobierno de Jalisco dejó de reportar a la base de datos nacional las desapariciones sin ninguna consecuencia por ello. En este caso de Teuchitlán, como en cientos más, impera la impunidad. Esto fue lo que indicó. Vamos a ver un fragmento de la entrevista. Como lo mencionaron, Jalisco es la entidad que tiene más personas desaparecidas sin localizar y habrá que observar que los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas no tienen datos de Jalisco desde marzo de 2022. En marzo de 2022, el Estado de Jalisco decidió no reportar a la base de datos nacional, presuntamente porque decían que estaba mal la base, dejaron de reportar. La ley general respectiva establece que es una obligación de las autoridades reportar. Las autoridades de Jalisco no han reportado en 3 años y no pasa nada. Entonces, estamos en el país en que no pasa nada, el que la hace no la paga, el índice de impunidad es altísimo en nuestro país. En el caso de desaparecidos, de acuerdo al estudio de México Evalúa, llamado Hallazgos 2023, que es el último dato que se tiene, se publicó en octubre del 2024, según sé, la impunidad en delitos de desaparición en México fue el 99.5%. En el caso de Jalisco fue el 99.9%. ¿Y cómo definen la impunidad? Definen la impunidad como aquellos casos en que hubo falta de atención, investigación y o resolución de los casos que conoció la autoridad. Esto es, los casos que conoció la autoridad y no hizo absolutamente nada son 99 de cada 100 en México, incluso un poquito más de eso, y en Jalisco es pues de los líderes. Entonces, estamos en un caso en donde la impunidad es la que está imperando. Y yo creo que eso es lo grave de lo que está pasando en Jalisco y de lo que está pasando en México. Y como decía, las autoridades nada más echan la culpa unos a otros, pero no hacen nada. Bueno, pues esa es parte de la información. La entrevista completa está en Sin embargo al aire para que usted pueda revisarla y pues sin no quitarle la vista de encima a estos casos, porque creo que también estamos en un punto en el que escuchar de otra fosa clandestina en México está ya muy normalizado y creo que eso es algo poco sano para todos nosotros, ¿no? O sea, sí se encuentran muy seguido y eso es muy desafortunado, pero no debemos perder esa capacidad de sorprendernos y sobre todo de indignarnos, ¿no? De exigirle a las autoridades que haya, que se reconozcan los problemas, que haya justicia, que ya se atienda con respeto a los colectivos de búsqueda, porque sí, o sea, otra fosa y parece que ya no es nota, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy complicada. Así es, y ya nada más para finalizar con este tema, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informó que sí se le ha pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación del caso de los crematorios clandestinos. Fue una frase muy, muy corta que ella menciona, en donde dice que sí, se le ha pedido a la Fiscalía que atraiga el caso de Jalisco, porque también consideró que las declaraciones que ayer dio el fiscal Hertz Manero tiene mucha razón, porque de las cosas que comentó fue que este tema ha causado una fuerte indignación en todo el país debido a que los crematorios clandestinos fueron descubiertos en un sitio que ya había sido asegurado por las autoridades en 2024, que es parte también de lo que menciona el fiscal estatal al hacer este recorrido y decir aquí estamos tratando de investigar, pero...